Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que hoy nos acompañan en este último webinar del periodo congresual de AICOP 2024, Construyendo Puentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En nombre de nuestra presidenta Pilar Colilla, los miembros de la Junta Directiva y el staff, todos mis compañeros del equipo del comité organizador, Pilar, Marisa, Ricardo y César, y esta servidora Yulis Rondón, les decimos muchísimas gracias. También Pili y Gloria, que también hoy nos acompañan. Gracias por estar acá. Le decimos que en esta tarde vamos a ser parte del último webinar de este congreso Construyendo Puentes, desde este viaje que empezó Convive con valentía, integración, voluntad y todo eso llevado a las empresas, que nos llevó a crear una conexión, a crear reflexiones, emociones para llegar a la acción. Acciones que juntos dijimos mira, y esa mirada a las diferentes posibilidades que nos rodean, cargadas de motivación, de integración, con mucha reputación y admiración, para mirar hoy en día el puente que ya tenemos cerca, que nos conecta con nuestra realidad como sociedad. Y ya con bases firmes para decir construyendo puentes. Puentes de nuevas realidades, más fuertes, más sólidas, más productivas y mucho más sostenibles, pero sobre todo más humanas. Ya estamos a un paso de nuestro destino, ya la próxima semana llegamos a eso que hemos llamado mucho más que la inteligencia superior, que es la inteligencia colectiva. Esa inteligencia que integra las realidades en ambas puentes, en ambas orillas, para decir sí, aquí estamos, integrando lo que somos como humano con las empresas, lo que somos como individuos y como comunidad. Eso que nos acompaña para decir juntos integramos a una sociedad. Ya juntos vamos a construir puentes. ¿Cuándo? El próximo 25, 26 y 27. 28, que es el último día de nuestro congreso. El próximo lunes, todos unidos la próxima semana. Ese primer día pasaremos de lo individual a lo colectivo para trazar puentes entre nosotros, entre los seres humanos, entre las personas. El segundo día vamos a enfocarnos en nuestras profesiones y trazar el puente entre profesionales, enfocados también para construir nuevas realidades y multiplicar los recursos para aportar más valor al mundo. El tercer día trazaremos puentes entre los sistemas, sistemas como equipos, organizaciones, empresas, sociedad. Y el último día, que es ya el cuarto día, que es el día jueves 28, construiremos puentes con la comunidad, aumentando nuestra base de reflexión, de conocimiento, de aprendizaje compartido, de todos esos sistemas que nos unen en intereses comunes, en torno a un objetivo común, que es la sociedad. En pocos días, eso sí, ya el próximo lunes empezamos nuestro congreso. Bienvenidos, amigas y amigos de AICOP, al Congreso Construyendo Puentes. Una vez miradas las distintas realidades, empezamos a construir puentes entre ellas para conectarlas y crear nuevas realidades más ricas, más fuertes, más productivas, más sostenibles. Y así nos paramos a reflexionar sobre cómo estamos construyendo puentes y cómo estamos trazando caminos hacia una inteligencia superior, la inteligencia colectiva, mucho más potente y más productiva que las inteligencias individuales. El primer día de congreso estamos trabajando ya para ofrecer un puente entre personas. Creemos que dentro de nuestra profesión trazar caminos entre las personas es más que necesario. Para ello vamos a contar con varias personalidades que nos contarán
qué hacen específicamente para crear estos puentes y cómo una realidad que estamos viviendo, como es la multiculturalidad dentro del entorno laboral, acerca a las personas. El segundo día es puentes entre profesionales, ¿no? Es decir, evidentemente la inteligencia colectiva es un activo vital en estos momentos que hay que aprovechar en todas las organizaciones. Vivimos en la era de la inteligencia y hoy en día, más que nunca, con la explosión de la inteligencia artificial. La inteligencia colectiva tiene un poder, y ese poder de ayudarnos a revelar lo que se llama el iceberg de la ignorancia, es decir, que se refiere que el 94% de las disfunciones organizacionales que está oculto por la alta dirección. ¿Y esto por qué? Porque es vital recordar y asumir que la mayoría de las soluciones en las organizaciones están en sus propios equipos, en sus colaboradores y en los profesionales que tienen esa mirada externa que ayudan a mirar y a discernir esa disfunción. Efectivamente, el tercer día, que será el 27 de noviembre, pasando de lo individual a lo colectivo, transitaremos de los profesionales a los sistemas. Como ese espacio colectivo donde sumamos fuerzas y el sistema se convierte en otro individuo porque tiene personalidad propia, relaciones propias, conducta propia. El último día está dedicado a crear puentes para la comunidad. Desde este comité del Congreso de AECOP creemos que es necesario contar con varias visiones de distintas comunidades para seguir generando esa inteligencia colectiva que marca nuestro Congreso. Para nosotros, como comunidad de coaching y empresa que somos, es importante contar con la comunidad de coaching profesional de habla hispana que hablaba Pilar. Así, durante este día podemos instruirnos con esta visión específica y cómo podemos acercar esas orillas metafóricas y también reales con ese puente que hemos creado a través de este Congreso de AECOP. Recordad que las personas que habéis asistido a este webinar tendréis durante 24 horas este descuento, tanto para personas asociadas como para personas no asociadas. Apúntate ya en nuestra página web. Bienvenidos. Tenemos en sala a nuestro ponente de hoy, Renzo Salazar. Bienvenido, Renzo. Ya vamos a darle continuidad a esta tarde tan hermosa. Y amigos y amigas de AECOP, en este mundo de imprevisibilidad y cambios inesperados, las discrepancias entre el presente y el futuro deseado son cada vez mayores, dejándonos a todos una sensación alineante de pérdida de control que frustra proyectos, aspiraciones, sueños y metas. El futuro antes era un escenario de resultados alcanzables, pero muchos de nosotros ahora lo vemos como algo que se desvanece, como un espejismo en el desierto, alejándose en el horizonte con cada paso que vamos avanzando en el camino. Ante la incertidumbre debemos replantear nuestros modelos mentales del mundo, de eso que tenemos en la mente, narrativas sobre el futuro y diseñar puentes hacia unas nuevas posibilidades, descubriendo nuevos escenarios y sobre todo desarrollando una mentalidad de lo posible. Esta conferencia que hoy tendremos, inspirada por Renzo, nos invita a crear conexiones mentales innovadoras y retadoras, por supuesto, que nos acercan a las oportunidades de ese futuro que nos ofrece. Crearemos puentes entre la realidad y la posibilidad. ¿Sobre qué reflexionaremos hoy en nuestro webinar que hemos titulado Construir puentes hacia las posibilidades que nos brinda el futuro?
Conversaremos de esas narrativas sobre el futuro, las vías de aproximación a ese futuro, el valor de hacer surgir posibilidades, de cómo el coach es un facilitador de posibilidades, acompañando a crear esa mentalidad de lo posible, cruzando el puente del coaching para la exploración de futuros posibles. Nuestro inspirador de hoy para cerrar este ciclo de webinars del 2024 es Renzo Salazar. Es un venezolano con más de 30 años dedicado al liderazgo formativo en el ámbito empresarial, social, gubernamental y religioso. Renzo es un habilitador de posibilidades. Antes de dedicarse al coaching profesional, se ocupaba de la formación, de la consultoría y la ejecución de proyectos de emprendimiento social. Coordinó la movilización de voluntarios y recursos para acciones comunitarias en pueblos indígenas, comunidades de necesitadas y niños en situación de calle, con muchísima integración de inmigrantes. Desde el año 2010 se ha desempeñado como facilitador organizacional, coach ejecutivo y filósofo, asesor de vida y trabajo. Es especialista en proyectos de vida, diseño de futuros personales y desarrollo de proyectos de carrera. Ayuda a líderes y a sus equipos a desarrollar estados mentales, hábitos y comportamientos para facilitar el logro de objetivos, resolver problemas, tomar decisiones y ejecutar acciones en la vida y en el trabajo. Colabora hoy en día con la creación de culturas organizacionales centradas en valores y la construcción de ambientes laborales positivos, basados en virtudes, valores, inteligencia emocional con inteligencia espiritual. Le apasiona disertar sobre la filosofía de la vida contemporánea, la ética y la espiritualidad en el trabajo, en un mundo de cambios tecnológicos exponenciales. Hay una frase que caracteriza a Renzo. Soy un acompañante de la trayectoria de vidas humanas con la misión de ayudar a las personas a vivir conforme a sus mejores posibilidades. Renzo, acá tenerte con nosotros en ICOP es un honor. Aprender de ti siempre será un valor. Gracias por acompañarnos esta tarde para crear puentes de posibilidades entre el presente y el futuro. Como se titula este webinar, Construir puentes hacia las posibilidades que nos brinda el futuro. No esperemos más y empecemos a cruzar ese puente de tu mano, ya que eres el indicado para acompañarnos esta tarde para encontrar posibilidades al otro lado, allí donde está el destino. En ese otro lado donde también estás, porque estás al otro lado del océano, estás en Venezuela. Bienvenido, Renzo. Qué honor tenerte en AECOP, tu casa. Gracias, Julis. Gracias por esas bonitas palabras. Gracias por ese cariño, ese afecto que desde hace muchos años nos tenemos, desde que nos conocimos en este mundo del coaching. Sí, señor. Y bueno, gracias a ECOP también por esta invitación a participar de este webinar y poder aportar algo de las posibilidades que tiene el coaching. Entonces, Julis, ¿tiene la presentación allí? Que no la estoy viendo. Sí, ya esto es un trabajo multidisciplinario y voy a apoyar a Renzo en logística. Así que bueno, Renzo, voy a compartir pantalla para que ya empecemos con nuestra presentación de hoy. Muy bien. Gracias, Julie. Yo igual tengo un respaldo de pantalla aquí cerca. Okay. Vamos hacia atrás. Dale una hacia atrás a la presentación. Ahí. Ahí está. Eso. Bueno, bien, como dijo Julie, vamos a hablar sobre construir puentes hacia las posibilidades que nos brinda el futuro, tomando en cuenta el lema o la frase que caracteriza a este próximo congreso, que es la construcción de puentes. Ahora, vamos avanzando, Julis, para que vayamos aquí. Muy bien. Fíjense, vamos a hablar acerca del futuro. Y una de las cosas que caracteriza el futuro, en primer lugar, es saber cómo pensamos sobre el futuro. Para hablar de futuro es importante saber cómo estamos pensando o qué estamos pensando con relación al futuro, especialmente en este contexto global que desde hace algunos años
algunos analistas explican como un mundo de cambios exponenciales, un mundo acelerado, de situaciones imprevistas, de situaciones inesperadas, y bueno, y se han propuesto varios modelos para poder explicar esta realidad actual e incluso la realidad en el futuro. Entonces, son modelos para explicar la realidad. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver en esa imagen graciosa que está allí, habla acerca de, bueno, de los cambios que se nos presentan de manera inesperada o de manera incierta, como son los factores sorpresa que surgen en nuestros procesos de planificación, en nuestros procesos de proyección de nuestras vidas personales, profesionales e incluso cuando trabajamos a nivel organizacional, como las metas o los objetivos que se han planteado muchas veces toman un camino distinto al que originalmente se proyectó. De ahí lo gracioso de esa imagen, donde hay cosas que nosotros esperamos, pero hay situaciones más bien donde terminamos. O sea, no estamos en el lugar o donde distinto a aquel que habíamos proyectado. Puede ser que sea mejor ese sitio, puede ser que no sea tan grato para ti, pero bueno, hay situaciones inesperadas, hay factores que surgen en el proceso que forman parte de esta dinámica de aprender a generar una mentalidad orientada hacia las posibilidades que nos brinda el futuro. La siguiente lámina, fíjense, ahí tenemos un planteamiento como el que le hice al comienzo, es con relación al futuro. El futuro realmente no existe. El futuro es algo que se crea en primer lugar en la mente, tanto como puede ser con el pasado. El pasado no es una realidad actual. El pasado vive en la construcción mental que cada persona hace. Pues lo mismo ocurre con el futuro. El futuro se crea en la mente. De ahí que nuestras creencias, nuestra manera de percibir la realidad o que dan forma o interpretan la realidad, van a actuar como filtros mentales para todo aquello que nosotros nos venga a la mente con relación al futuro. ¿Cuál es el filtro mental que puede estar operando en cada uno de nosotros? ¿Qué están pensando los ejecutivos de las empresas? ¿Qué piensan los dueños de las empresas, los encargados de las organizaciones? Una de las cosas importantísimas que tiene a hablar sobre el tema del futuro es reconocer de que cada persona tiene un modelo mental, tiene una creencia, tiene un punto de vista, tiene un paradigma con relación, como interpreta o como entiende la realidad. Y esto incluye el futuro. De ahí la pregunta, ¿cómo percibimos el futuro y cómo lo interpretamos? Cada persona tendrá una explicación o tendrá una opinión con respecto al futuro. Algunos pensarán en un futuro que es prometedor, un poco más optimista, verán en todo el desarrollo tecnológico algo que más bien favorece al futuro, y otros pensarán del futuro de una manera distinta, como que estamos cayendo cada vez más en un hueco como humanidad, que esto se está yendo por un barranco, situaciones conflictivas. Todo depende de cómo lo estamos percibiendo, lo cual no niega distintas situaciones que son reales y que están ocurriendo en el presente. Pero es importante reconocer de que eso existe en la mentalidad de cada uno de nosotros. De ahí entonces que también los sesgos cognitivos, es decir, esos errores de juicio que tenemos bajo ciertas situaciones particulares, también están operando en nuestra manera de nosotros comprender el futuro. Aquí el punto fundamental que les quiero decir es que ese futuro está creado en tu mente. Vamos a la siguiente, Julie, por favor. Entonces, fíjense, aquí surge una pregunta un poco larga, pero parece más bien una pregunta como si fuese un problema de investigación o un planteamiento de investigación que puede ser de interés para cada uno de ustedes. La pregunta dice, ¿cómo impactan nuestros modelos mentales de la realidad, es decir, las creencias, las ideas preconcebidas y ciertos estados mentales como la ansiedad, la duda, el miedo, la incertidumbre o el pesimismo, nuestra capacidad de juzgar las posibilidades que nos ofrece el futuro?
Ahí hay dos elementos claves que están resaltados. Uno son los modelos mentales y otros son los estados mentales. ¿Cómo impactan nuestros modelos mentales y nuestros estados mentales nuestra capacidad para hacer juicio sobre las posibilidades que nos ofrece el futuro? Estos son elementos que hay que tener en cuenta. Como ya les vengo enfatizando, todos tenemos un modelo mental del mundo. Todos tenemos un modelo mental de la realidad. Y además de eso, hay estados mentales que son temporales, estados internos, que puedan afectar lo que estamos sintiendo o pensando con relación al futuro. Bajo condiciones de incertidumbre, bajo condiciones de miedo, de dudas, de ansiedad, obviamente lo que pensemos acerca del futuro estará impactado, estará afectado. De ahí la importancia de ser consciente o tener autoconciencia de lo que pensamos y de cómo nos sentimos con respecto al futuro. Bien, entonces, ahora el coach, vamos directamente a lo que cómo el coach vería el futuro. Y esto me encanta porque es el mensaje que les quiero dejar. O sea, para un coach, el mundo no es un campo de positividad, más bien es un campo de posibilidad. De ahí que en el contexto del coaching es buen momento. Para mí, este tiempo que algunos llaman de tiempo de quiebres ontológicos, este tiempo es un tiempo para hacer surgir posibilidades de futuro. Esa es la mentalidad de un coach. Un coach no anda declarando o pensando o actuando en función de una positividad excesiva o de un pensamiento de que todo va a estar bien, que vamos a ser optimistas, pero más desde una positividad sin fundamento. No, yo prefiero más bien ver el mundo como un campo de posibilidad más que de positividad, porque la posibilidad me abre, valga la redundancia, nuevas posibilidades. Esto es un tiempo para que nosotros como coaches podamos hacer surgir posibilidades de futuro. Continuemos. Entonces, mire, algunas preguntas que nos pueden ayudar, no tanto para que las respondamos ahorita. Las preguntas en coaching se hacen para reflexionar, no para buscar respuestas. ¿Qué señales nos arroja el presente de cara al futuro? Porque hay cosas que el presente nos está diciendo. Hay mensajes, hay señales, hay elementos que el presente nos está hablando con respecto al futuro. ¿Qué situaciones del futuro nos generan curiosidad o inquietud? ¿Cómo minimizamos el factor incertidumbre? ¿Cómo gestionamos los eventos inesperados o impredecibles, lo que algunos economistas, que se ha extendido también a otros campos, llaman los cisnes negros? Esos eventos impredecibles e inesperados que no estaban en la ecuación o en la planificación y de pronto aparecen. ¿Será que como coaches tendríamos que estar preparados para situaciones imprevisibles e inesperadas y más bien saber cómo gestionarla más que prever que algo puede suceder? ¿No será más bien que el coaching ayudaría más bien a preparar a las personas, a los empresarios, a los ejecutivos con una mentalidad para este tipo de situaciones, más que para evitarlas? Hay situaciones que no sabemos cuándo vendrán y no las podríamos evitar, pero sí podríamos saber cómo gestionar nuestras emociones, nuestras actitudes ante este tipo de situaciones. Bien, esas son preguntas que surgen de esta conversación. Aquí tenemos el cono de futuro. Fíjense, vamos a hablar sobre esto, no con tanto detalle, pero quiero que vean que esta propuesta que llaman el cono de futuro de Hancock y Bessel, ahí está la referencia, o sea, nos está hablando de que partiendo de un presente, el futuro se expande así como un cono, y en ese cono, según este modelo, existen por lo menos 4 modelos de futuro, que son los futuros posibles, plausibles, probables y preferibles. El futuro posible es todo lo que puede suceder. Es posible. Todo lo que pudiese suceder. Plausible es todo suceso
creíble, sin mayores sorpresas. Es algo que es alcanzable, que es realizable, y no debería haber sorpresas o grandes sorpresas porque algo suceda, porque es algo creíble de que se dé. Un futuro probable es todo suceso sobre el que hay buenas razones para pensar que sucederá. De ahí que se habla de las probabilidades. Se hacen cálculos analíticos, estratégicos para generar una probabilidad sobre un evento, y ese evento pudiese darse. Y también están el futuro preferible, también llamado el futuro deseable, que es todo suceso que nos gustaría que sucediera. Ahora, los coaches generalmente o principalmente estamos ubicados, un momento, Julis, en el futuro preferible. Como coaches ayudamos a construir estados deseables. Es algo que es preferible, pero sin embargo no podemos olvidar el hecho de que existen los otros tipos de posibilidades en el futuro y que ahí también se presentan eventos inesperados. Como ven, ustedes pueden ver allí en los puntos rojos que se manifiestan en este cono. Hay situaciones inesperadas que van a ocurrir, no que pueden ocurrir, van a ocurrir. Ahora, ¿cómo nos acercamos a esos futuros? Vean la siguiente cuadro que está allí. Ahí están las referencias de todas maneras para que ustedes puedan profundizar más en esta información. No voy a entrar en todo el detalle completo, pero vamos a ver de qué se trata. Estas vías racionales de aproximación al futuro. ¿Cómo nos aproximamos al futuro? Entonces, fíjense, ahí están planteando 6 maneras en las cuales nos podemos aproximar al futuro de manera racional. Está una propuesta que viene desde el pasado, que es la que llaman proferencia. Lo pueden ver ahí en la parte derecha del cuadro. Desde el pasado proyecta hacia el futuro. Desde las experiencias acumuladas del pasado nos adentramos en el futuro. Eso se llama proferencia. Ahora, si nos ubicamos en el centro del cuadro, vamos a ver que existen otras formas de aproximación que parten desde el presente. Generalmente en coaching decimos que nosotros partimos desde el momento presente y proyectamos hacia el futuro. Aquí pueden ver entonces los pronósticos, ustedes pueden ver el detalle allí, están los pronósticos, las predicciones, las previsiones y las proyecciones. Métodos válidos de aproximarse al futuro utilizados en planificación estratégica. Todo esto que ustedes pueden ver allí. Ahora, en la parte izquierda del cuadro, fíjense que aparece la prospectiva. La prospectiva más bien concentra la atención sobre el futuro, sobre el porvenir, imaginándolo a partir de ese futuro y no del presente. El método prospectivo parte del futuro, no parte del presente, y trae el futuro al presente. Esa es fundamentalmente la manera en que el enfoque principal de este método prospectivo, y del cual voy a hacer mayor énfasis en el resto de esta conferencia. Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, cuando hablamos de prospectiva, dice aquí que nos ayuda a explorar diversos futuros alternativos para seleccionar futuros preferibles o deseables. Eso es lo que hace la prospectiva. Hace una exploración de futuros alternativos, todas las posibilidades que nos puede ofrecer el futuro, y de todas esas posibilidades seleccionamos aquello que puede ser preferible o que puede ser deseable, y a partir de allí comenzamos a construir un plan, una estrategia, una meta, un objetivo y una acción, según este planteamiento de la prospectiva. Vamos adelante. Ahora, la prospectiva es un concepto que fue introducido por el filósofo francés Gaston Berger, donde nos dice que la prospectiva es el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable. Lo que les acabo de decir, el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable. Lo que buscamos es que sea lo más próximo a lo que se pueda lograr. De ahí que dice Gaston Berger que la prospectiva más bien es una actitud. O sea, que tenemos los que tenemos este enfoque mental, una actitud para vislumbrar el futuro
con lo cual obtenemos más claridad para obrar en el presente. Vislumbramos el futuro, nos proyectamos al futuro, actuamos en el presente. Eso es lo que hace la perspectiva o el enfoque prospectivo de abordar el futuro. La siguiente. Ahora, vamos a entrar un poco en la parte práctica de este asunto. Fíjense, para explorar el futuro, para explorar las posibilidades que nos ofrece el futuro, yo propongo dos caminos, y son dos caminos que forman parte de mi práctica de coaching ejecutivo y organizacional, y que cada día más se va añadiendo nuevos elementos, porque esta perspectiva realmente nos mantiene, o en el caso particular, me mantiene constantemente en un proceso de búsqueda y de formación. El primer enfoque es aprender a desarrollar pensamiento prospectivo. Todo parte de la mente, todo parte de una mentalidad, y hay que aprender a cultivar esa mentalidad prospectiva como coaches, porque eso es lo que nos permite el segundo punto, que es practicar, en este caso, el coaching con una visión prospectiva. Vamos al primer punto, desarrollar pensamiento prospectivo. Avanzamos. Fíjense, vamos a la siguiente. Allí, muy bien. Fíjense, uno de los puntos para comenzar a desarrollar una mentalidad o un pensamiento prospectivo empieza por un desmantelamiento. Y necesitamos aprender, o es necesario, desmantelar los esquemas de pensamiento lineal. Venimos de un paradigma donde pensamos de manera lineal y de forma local. Ahora el pensamiento es exponencial y global. Mientras estemos abordando en el mundo las situaciones organizacionales desde el pensamiento local y lineal, aún no hemos entrado en la mentalidad que nos exige el futuro, o que nos pide el futuro, nos demanda, que es el pensamiento exponencial y el pensamiento global. Entonces, miren lo que aquí aparece, ¿no? Que la manera convencional de pensamiento, donde se aplica la lógica de manera directa y progresiva. Es decir, hay una situación que se presenta, hay un problema actual en el presente. A eso entonces vamos a buscarles unas soluciones que van a generar unas estrategias para que entonces podamos proyectarnos hacia el futuro. Eso es pensamiento lineal. Es razonamiento analítico de forma secuencial. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así seguir fases de manera lineal. Esquemas establecidos o ideas fijas de solución, como fórmulas, como método fijo, también llamado pensamiento fijo, distinto a lo que es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es una mentalidad lineal, es simplemente un movimiento constante que fija dirección de A a B. Hemos dicho en coaching muchas veces de que coaching es llevar a una persona desde un punto A hasta un punto B. Bueno, eso ha cambiado. Ya no se trata de partir de un punto A a un punto B. Partes de un punto A y no sabes si vas a terminar en la D, en la E, en la X o en la Z, porque las posibilidades son amplias actualmente en el futuro. Si nos quedamos pensando de que algo tiene que terminar en B, estamos todavía pensando de manera lineal. No, quizás van a surgir otras letras. Y si no, el abecedario tiene 28 letras. Y cualquiera de ellas puede ser una posibilidad a partir de A. Entonces, paso 1, desmantelar esta forma de pensar. Vamos a la siguiente. Entonces, ahí podemos ver que el pensamiento exponencial abarca distintas maneras de ver el mundo. Tenemos lo que llamaríamos el pensamiento flexible, el pensamiento lateral, imaginativo, creativo, divergente, estudiado por Edward de Bono, el pensamiento asociativo. La mentalidad exponencial ahora vincula, conecta, así como una red neuronal, conecta muchas cosas, conecta muchas ideas, incluso ideas que aparentemente no tienen vínculo una con la otra. Eso nos ayuda a crear una mentalidad de posibilidades. Aprender el pensamiento de manejar la incertidumbre y la complejidad. Actualmente parte del modelo mental que explica el mundo es un modelo de muchos elementos, de mucha complejidad, de mucha ambigüedad,
y por eso necesitamos aprender a interconectar distintos elementos que hay en la realidad y no quedarnos simplemente con los pasos secuenciales que habíamos aprendido anteriormente. El pensamiento estratégico y resolutivo forma parte de esto. El pensamiento holístico, que es la visión de totalidad, o sea, es simplemente ver la totalidad de todos los eventos y de las cosas que están aconteciendo. Hay algo que un filósofo llama el pensamiento catedral. No recuerdo exactamente el nombre del filósofo, se lo hago llegar posteriormente, pero él lo llama pensamiento de catedral o pensamiento de largo plazo, y está inspirado fundamentalmente en la manera en que eran organizadas o eran planificadas la construcción de las catedrales medievales. Cuando un arquitecto y sus ingenieros de aquella época comenzaban a construir una catedral, sabían que ese proyecto podía tomar 100 años, 200 años, 300 años. Por lo tanto, ellos no se organizaban y no veían el mundo solo en función del tiempo que ellos iban a estar vivos. El pensamiento de catedral comienza a hacer algo y sabe que la próxima generación es quien lo puede continuar y la siguiente generación es quien lo va a terminar. Eso es pensamiento exponencial. No quedarse simplemente pensando que mi trabajo actual va solamente a beneficiar a mi generación. No, yo hago cosas y dejo cosas para que la siguiente generación la continúe y la próxima la continúe, y así continuamos con todo el desarrollo del conocimiento. Eso es pensar de manera exponencial. Eso nos lleva a un pensamiento, por supuesto, trascendente, algo que va más allá del aquí y del ahora, es algo que se proyecta en el allá y en el entonces. Fíjense todos estos elementos que me gustaría poder desarrollar y poder trabajar cada uno de ellos, pero es para que ustedes tengan la información de cómo funciona la mente exponencial. Vamos a la siguiente. Bueno, en todo ese proceso, además de desarrollar la mentalidad exponencial, bueno, yo te invito a que te conviertas en un explorador del futuro, como que hicieras un viaje al futuro, como la película aquella de los años 80 que se llamaba Volver al Futuro. Bueno, va a hacer un viaje al futuro y después vuelve al presente. Entonces, ya sea en cualquiera de las áreas donde te estés desarrollando, en futuros personales, todos los que estamos en coaching de familia, en coaching de vida, en coaching educacional, ya estamos trabajando en función de los futuros personales que cada quien está buscando. Es un proceso de acompañamiento, el logro de objetivos, el logro de metas, el construir una visión personal, es un futuro personal. Cuando trabajamos en coaching ejecutivo, en coaching laboral, estamos acompañando al integrante de la organización a poder desarrollar futuro también, tu futuro en el liderazgo, tu futuro en la empresa, tu futuro en la carrera, forma parte de esta proyección. Lo mismo los que trabajamos en el ámbito organizacional, cuando trabajamos construyendo visión organizacional, pero no con el esquema anterior. La visión organizacional ya dentro de una mentalidad prospectiva, ustedes se darán cuenta que tiene un enfoque totalmente distinto. La manera en que ahora se puede trabajar esto dentro de las empresas a nivel organizacional. Y así también puedes convertirte también en un coach o una persona, un profesional que trabaja para los futuros de una sociedad, futuros nacionales, futuros globales, porque hay temas globales que son comunes a todos nosotros, como la salud, la tecnología, la educación, el gobierno, el clima, la alimentación. Todo eso forma parte de la mentalidad prospectiva, y yo te invito a que explores áreas donde pudieses participar e involucrarte. Vamos a la siguiente. Importantísimo, mantener una actitud continua de atención de todos aquellos factores que pueden estar invitándote al cambio. Son factores de cambio que es importante identificar. Hay señales, como les dije al comienzo de la conferencia, hay tendencias, hay elementos que nos pueden estar indicando una dirección. Ya desde hace años ya se viene entendiendo, por ejemplo, lo del tema de la inteligencia artificial, ya ha tenido su explosión en los últimos 2 años con todo el tema de los chatbots y de las distintas posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Es algo que requiere prestar atención, pero así hay muchos elementos también.
no solamente en el mundo de la tecnología, también en lo social, en lo educativo, a nivel organizacional, a nivel de tendencias de consumo, de productos, de empresas, de modelos empresariales, que es importante poder prestar atención, y eso puede estar indicándonos, los que estamos en el coaching, un futuro de posibilidades para intervenir en esas áreas y ahí tener la atención plena. Sigue, por favor. Bueno, o sea, lo que te estoy invitando a que seas un estudiante, a revisar información, a buscar documentación, a mantenerte al día, a seguir realmente estudios. Hay información académica bastante amplia sobre esto que te estoy hablando, y también hay personas que están tocando estos temas. Más allá de los gurúes, como dice aquí, no, lo importante es que tú siempre te informes, que busques lo que puede ser una posibilidad de futuro profesionalmente hablando. Vamos a la siguiente. Bien, eso es lo primero que le acabo de decir, es para poder desarrollar una mentalidad prospectiva, una mentalidad exponencial, una mentalidad de posibilidades. Mientras esa mentalidad se va creando, entonces vamos practicando el coaching prospectivo. ¿Qué es el coaching prospectivo? Bien, coaching prospectivo, como su nombre lo dice, combina técnicas y herramientas de coaching con diversas metodologías y análisis estratégicos para explorar y visualizar futuros posibles y hacerlos deseables. Eso es lo que hace el coaching prospectivo. Eso lo puedes hacer en el ámbito organizacional, en el ámbito del liderazgo, en el ámbito de una sociedad, en una escuela, en una universidad, a nivel personal, a nivel deportivo. Es como nuestra práctica de coaching, con nuestras herramientas, con nuestra metodología, las unimos, las combinamos, las integramos con otras herramientas de análisis para poder visualizar de una manera más racional los futuros posibles y cómo hacer que esos futuros sean deseables y sean realizables. Eso es lo que hace el coaching prospectivo. Continuamos. Ahí está parte de lo que hace el coaching prospectivo. Es una construcción de escenarios. Esa palabra es clave. El coach construye escenarios futuros. No hace predicciones, no hace pronósticos, no hace proyecciones. Se puede valer de algunos de estos análisis que son válidos en materia de planificación estratégica, pero la construcción de escenarios es fundamentalmente una representación mental. Los coaches ayudan a crear representaciones mentales de estados deseados y de resultados que se esperan. Eso es una construcción de escenarios. El coaching, ¿para qué? Bueno, porque nos ayuda a tomar decisiones y actuar en el presente. Fíjense, vamos al futuro, volvemos al presente y aquí hacemos el plan, aquí tomamos las decisiones, aquí generamos las acciones, aquí se generan las opciones informadas. Esa palabra es clave, una opción informada. Es importante conocer las distintas opciones o planteamientos que nos ofrece el futuro para estar mejor informados. Yo digo que no hay personas sin opciones. Hay gente que me dice a mí, es que no tengo opciones. Yo digo, no, lo que no tienes es información, porque la información te da opciones, y de allí que ayudo a las empresas a poder conectar con su capital de conocimiento y a generar aprendizaje organizacional para que estén informados y tengan mejores opciones, lo que conduce a la búsqueda de mejores alternativas. Todo eso que le estoy diciendo de manera sencilla es todo un proceso de análisis, todo un proceso de análisis. Identificar las oportunidades y, por supuesto, lo que me encanta del coaching prospectivo es que fomenta mucho el pensamiento creativo, la innovación, la disrupción, o sea, todos esos elementos que nos facilitan ir hacia el análisis del futuro. Seguimos. Bueno, aquí lamentablemente no está la animación, pero bueno, se lo voy a explicar. En esta lámina, ahí está el DeLorean de la película Volver al Futuro de los años 80. Aquí todo empieza por el futuro. O sea, en la animación, lo primero que aparece allí es el futuro y todos esos elementos que están alrededor
que son las distintas posibilidades. El futuro tiene infinitas posibilidades. Y de ese futuro, entonces nos vamos al presente, o sea, la flecha que va hacia el presente, y en ese presente hace interacción con elementos del pasado. Fíjense que interactúan los tres tiempos con el pasado para volver nuevamente al presente y tomar las decisiones, la acción que se va a generar para poder construir el escenario futuro que nos hemos planteado. Ese es el modelo del coaching prospectivo. No parte del presente, parte del escenario que se construye en futuro, y en el presente es que generamos las acciones necesarias. Vamos a la próxima. Muy bien. Entonces, en sí, ¿qué hace el coaching prospectivo? Clarifica el presente. O sea, construir escenarios futuros clarifica el presente y reduce la incertidumbre, ese factor de imprevisibilidad, ese factor emocional que puede producirnos cierta ansiedad con respecto a lo que puede suceder en el futuro. Bueno, es importante poder clarificarlo. ¿Qué hace también el coaching prospectivo? Bueno, rompe con el inmediatismo y el cortoplacismo, la mentalidad de lo inmediato, de resolver situaciones solamente porque se van presentando. Está bien que haya capacidad resolutiva, pero cuando organizamos o pensamos y actuamos y planificamos de manera prospectiva, el inmediatismo y el cortoplacismo se reducen, se rompen. Bueno, aporta una nueva manera de ver y construir el futuro. Ya como hemos hecho énfasis en esa mentalidad de posibilidad y lo que se llama un optimismo racional, no optimismo positivista o positivo. Es un optimismo racional porque está basado en elementos de análisis que nos dan fundamento para nuestra acción en el ámbito donde hemos de practicar el coaching prospectivo. Y bueno, estimula de alguna manera lo que se ha llamado el cerebro CAPI, que es simplemente aquellas partes de nuestro cerebro, estoy hablando desde el punto de vista de las neurociencias, el cerebro creativo, el pensamiento anticipativo, el proactivo y el imaginativo. Es decir, el coaching prospectivo activa el cerebro y todas aquellas regiones, zonas del cerebro que están conectados con futuro, que conectan con metas, que conectan con objetivos. Neurológicamente, nuestro cerebro está diseñado para conectar con metas, para conectar con futuros y establecer múltiples conexiones. Eso es parte también de lo que he venido estudiando al respecto. Bueno, hace poco tuve una conferencia sobre cómo la mente o cómo el cerebro participa en la construcción de planes. Vamos a la siguiente. Ustedes pueden averiguar y hay todas las posibilidades que hay con respecto a los métodos. Hay más, por lo menos más de 30 métodos prospectivos. Muchos de esos ustedes ya los han utilizado, que van desde las preguntas prospectivas, la lluvia de ideas, el brainstorming, los mapas mentales, el análisis FODA aplicado a futuro, el análisis PESTEL aplicado a futuro, la construcción de escenarios, la rueda de futuros de Jerome, la brújula para explorar el futuro, que han creado un grupo en Argentina, el famoso método Delphi, el panel de expertos, y pare usted de contar, hay una buena metodología que puede ser utilizada como parte del apoyo o de la herramienta en los acompañamientos de coaching para construir escenarios futuros desde lo personal y lo organizacional. Así que herramientas existen. Vamos a la siguiente. Bien, por ponerles unos ejemplos nada más. Fíjense, díganme, ustedes como coaches han hecho preguntas prospectivas. Preguntas del tipo, ¿qué pasaría si se hiciera esto? O ¿para qué harías tal cosa? O ¿por qué no hacer esto? Y así muchas preguntas. ¿Cómo será? ¿Cómo se puede? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo sería tal cosa? La pregunta en el coaching prospectivo sigue siendo fundamental, solo que ahora la pregunta está dirigida a la construcción de un escenario
forma parte de nuestras herramientas. La siguiente, como parte de esto. Bueno, y la pregunta del futuro. Esto es una metodología, como le dije, que fue creada por un grupo en Argentina, que trabaja también en lo que es prospectiva y proyección de escenarios. Aquí hay un ejemplo, solamente para que ustedes vean, porque no voy a hablar de todas las metodologías. Pero fíjate, el primer paso en la práctica de prospectiva es definir cuál es la duda estratégica que queremos resolver. O sea, todo parte de una duda. Y ahí hay 3 preguntas puestas a manera de ejemplo de dudas estratégicas, muy al estilo de René Descartes, o sea, que generar una duda. ¿Cómo van a ser los métodos de desarrollo de talento humano en los próximos 15 años en España? Imagínense una reunión de directores de recursos humanos con los que estuve hace 3 semanas allá en Madrid. Una reunión donde se pasen días, horas y semanas solamente pensando en esta pregunta de construcción de escenarios de futuro, de desarrollo de talento humano en España, por ponerle un ejemplo. Ahora imaginen otro grupo que se reúne y cómo van a ser los modelos de liderazgo empresarial en los próximos 20 años en América Latina. Y un grupo de personas, empresarios, coaches, expertos y la misma organización donde puedas trabajar se hace la pregunta o la duda estratégica para mirar hacia el futuro. ¿Cómo va a ser la práctica del coaching dentro de 10 años? Ya esa es una pregunta para nosotros. Sí, nos ubicamos en el año 2035. ¿Cómo será la práctica del coaching? Y los integrantes de AECOP se reúnen un día para hacer un experimento de prospectiva acerca de la profesión del coaching. Y no es qué va a pasar de aquí a 10 años, no. ¿Cómo nos vemos y qué está pasando en 10 años? Y nos volvemos al presente entonces y dice, para que eso suceda, necesitamos tomar estas acciones hoy. De eso se trata el pensamiento prospectivo. Y ya para finalizar, te quiero regalar esta frase que está aquí, donde dice, uno vivirá en el futuro con temor, resignación y victimismo, otros con una actitud positiva, curiosa y responsable. Unos solo se protegerán, en tanto que otros explorarán con pasión. Y tú tendrás que decidir en qué bando quieres estar. Les dejo a continuación mi información para la siguiente, por favor. Yo uso una frase y ahí puse esa pequeño escrito arriba, la misión del coach. Entonces yo entiendo que la misión del coach es ayudar a las personas a vivir una vida de posibilidades. Los coaches creamos todo lo necesario para ayudar a que la gente cree y crea también en que la vida tiene posibilidades y que el futuro está lleno de posibilidades. Esa es nuestra misión. Muchas gracias. Esa es la invitación, Renzo, a vivir de posibilidades. Y ahora con esas preguntas que nos pusiste a reflexionar, me gustaría escuchar a los participantes, a los que están acá en sala, Yolanda, Ricardo, Anás, que está por aquí, Ana, bienvenida, la vicepresidenta de AECOP, a Eva, a Nur, que están por acá, Fernando. Esa pregunta que nos deja Renzo, o qué pregunta ¿a dónde llegó este mensaje de Renzo? A mí, yo aquí anoté varias cositas. Anás, cuéntanos qué te dejó reflexivo Renzo. Si quieres participar, Anás. Bueno, son preguntas súper profundas, por supuesto, pero yo me la llevo a mi terreno personal. Es el trabajar sobre el futuro, tal como lo estoy haciendo hoy, que como bien sabes estoy arrancando un proyecto nuevo y me veo 10 años de aquí en un futuro de 10, cómo me he visto y he empezado a trabajar sobre él.
usando herramientas de comunicación efectiva, de coaching, por supuesto. Entonces, excelente. Yo creo que todos deberíamos de tener esa mentalidad creativa, inquieta y equilibrada, por supuesto, visualizada. O sea, una de las preguntas a mí que me gusta del coaching es, ¿dónde te gustaría ver de aquí a 10 años? O sea, es una pregunta que suelo hacer siempre en mis sesiones, tanto de coaching que con mis trabajadores. Y es fundamental, es ¿dónde te ves? Porque si no te ves, no podemos empezar, pero si te ves, dime dónde y igual te acompaño. Claro, fíjate, Ana, ahorita esa pregunta está interesante y esa que nos dice Renzo, ¿no? ¿Dónde vemos el coaching dentro de 10, 5, 10 años? Yo siempre me respondo, me veo donde yo también esté aportando al coaching. Yo me meto dentro de la labor. Fíjate, muchas gracias, Ana. Renzo, nos pregunta Ricardo que si nos puedes ampliar un poquito de lo que es el análisis PESTEL. Ya, sí, eso es una herramienta de análisis. Hola, Ricardo, tanto gusto. A ver, creo que es Ricardo Almenar. Almenar, sí. Sí, sí, luego te haré una reflexión, Renzo, si me lo permites, ¿vale? Claro. Sí, claro, yo estoy hablando desde la suposición de que algunos manejan herramientas de planificación estratégica y bueno, esto es una herramienta, es una metodología para hacer el análisis de una organización donde tocamos los elementos PESTEL políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. Vale, vale. Eso es un acrónimo de esos 5 factores. Entonces, para hacer una perspectiva o una proyección a futuro de las empresas, es importante ver esos distintos ámbitos de cómo se ubica la empresa y cómo se proyecta, también tomando en cuenta esos 5 elementos: política, economía, sociedad, ecología y legalidad. Eso es lo que significa PESTEL. Vale, vale. Entornos del entorno, ¿no? O sea, de alguna forma estamos hablando de todo lo que es el entorno del propio organización, del sistema, vamos. Perfecto, es un análisis de entorno. Efectivamente. Exactamente. Vale, vale, vale. La reflexión que hago es, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con el tema que has comentado, del tema prospectivo, pensamiento innovador. En mi experiencia personal con las empresas, esto cuesta mucho, ¿no? Es decir, el pensamiento divergente, Eduardo de Bono, ¿no? O sea, por ejemplo, yo utilizo un poco la herramienta de los 6 sombreros para pensar, ¿no? Y cómo cambiar los roles para que la gente interiorice, ¿no?, la forma de pensar de cada persona del equipo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto es fundamental en nuestro trabajo trabajar el propósito vital en una organización? Es decir, para que haya un pensamiento prospectivo, ¿es condición sine qua non trabajar en la persona a nivel individual su propósito vital? Bien, yo no lo coloqué en la presentación, pero sí lo tengo en mis notas personales, donde el propósito forma parte de los beneficios de trabajar prospectivo con una persona. Sí, lo que sería el sentido del trabajo, el sentido de vida incluso. O sea, eso forma parte de la trascendencia y el propósito vital realmente es lo que motiva a la persona. Claro. Está claro, es la motivación principal que tiene. O sea, eso bien estudiado por la logoterapia, por el análisis existencial, Viktor Frankl. Sí. Eso es un elemento que incluso yo lo incluyo dentro del entorno organizacional, porque veo la organización como que no es solamente una declaración, y me disculpen lo que voy a decir, una declaración vacía o hueca de misión o de visión que nadie se aprende de memoria y que son muy largas. No, es simplemente es el para qué la empresa existe y cuál es tu razón de ser en este mundo. O sea, a nivel de empresa, entonces lo que se trabaja a nivel de propósito vital con una persona, también lo podemos trabajar en la organización. Y como decimos aquí en Venezuela, se le vuelan los cables, se le vuelan los tapones cuando hago esas preguntas. Así mismo es, Ricardo. Claro. Es que yo creo que es fundamental, ¿no?, invertir en la cultura, porque la cultura lo que te va a hacer es, digo yo, es una reflexión a compartir, potenciar ese pensamiento prospectivo. Si tú no inviertes en cultura desde el liderazgo para facilitar el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, ese propósito vital, ese autoconocimiento, difícilmente eso luego se puede dar
en las organizaciones. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Hay que preparar a la empresa mentalmente para ese proceso y Claro. por eso es que, o sea, lo que yo estoy hablando aquí no es que al día siguiente llegamos a una empresa y le planteamos esto, porque todavía la estructura mental de la empresa, muchas no están para esto y por eso es que toma su espacio. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que crear la mentalidad y el estado mental también para que poder pensar en función prospectiva. Así mismo es. Por lo tanto, trabajar el modelo mental desde la cultura para que el estado mental, según tus planteamientos, facilite ese futuro prospectivo. De acuerdo, así mismo es. Estoy de acuerdo. Ok, gracias. Hola, Gracias a ti, Ricardo. ¿puedo Gracias. intervenir? Claro, claro que vamos a... Bueno, Que no la aunque vemos. me has saludado con la imagen hace poco, Ajá. he estado desde el momento uno conectada, lo que pasa es que estaba moviéndome y no podía tener cámara, pero lo he escuchado todo hasta que he podido abrirla. Y bueno, lo primero de todo, quería felicitar a Renzo, creo que ha hecho un resumen en el tiempo que ha tenido, muy interesante, muy gráfico, de lo que nos estaba contando y abriendo además visiones y posibilidades muy interesantes. Creo que lo que nos muestra es de alguna manera la complejidad de nuestra profesión, ¿no? No nos podemos quedar en lo que aprendimos cuando unas hace más años que otras por la edad nos fuimos formando y certificando en este tipo de temas, sino que esto es un mundo en continua evolución, ¿no? Y el unir con tanta claridad el concepto de prospectiva al coaching me ha parecido estupendo, magnífico y sobre todo el abrir la mirada, el abrir las visiones, ¿no? Y yendo un poco al tema que ahora comentabais y que comentaba también Ricardo sobre el propósito de las empresas, también contigo, Renzo, en que si no sales de, de un proceso de coaching como coachee, habiendo encontrado tu propósito vital, es que no has hecho nada, ¿no? No te ha servido para nada. Lógicamente, son dos cosas que están vinculadas. Aunque no lo expreses así y se haya trabajado expresamente, solo te vas a encontrar a gusto en ese desarrollo que quieras tener en el futuro cuando lo has conectado con ese propósito. Pero no solo las personas, sino también las organizaciones, como decíais ahora, ¿no? De la cultura organizacional. Y yo, sinceramente, creo que es obvio, ¿no? Pero porque nos lo amplíes un poquito, creo que ya esto sí que da la estocada de muerte, por decirlo de alguna manera, al tipo de gerencia o de organización vertical, donde alguien toma unas decisiones, decide cuál es la política a seguir, cuál es el desarrollo que va a tener esa empresa, cuál es su cultura y cuáles son los pasos a dar, incluso las cifras, ¿no? Llevamos ya muchos años diciendo que esa forma de gobernar una empresa de forma vertical tiene los días contados, pero yo creo que ya cada vez es más evidente, ¿no? Si no se produce esa forma de investigación horizontal, ¿no? Con toda la organización sobre cuál debe ser ese propósito de la empresa, ayudando a abrir esa mente y a ver esas perspectivas y a utilizar la prospectiva que a su vez genera ideas, ¿no? No se trata, yo también, la palabra prospectiva que se manejaba desde hace muchísimo tiempo, yo creo que por parte de mucha gente estaba mal utilizada porque casi se veía como una adivinación del futuro, ¿no? Y justo es lo contrario, no es que tú adivines o te sitúes en qué me va a pasar o qué me va a exigir el futuro, sino que tú tienes que ser quien lo crea, ¿no? Junto con el resto de las personas de la organización, con el resto de las organizaciones y así, so on, con todo el mundo mundial, ¿no? Entonces, esa necesidad de que quede clarísimo que incluso a la hora de encargarnos desde una empresa los procesos de coaching con un grupo directivo, cuestionar si el objetivo es el que la empresa define inicialmente, sino que quizá el resultado de ese proceso de coaching, habiendo trabajado con diferentes personas de esa organización, va a ser algo diferente a lo que esas personas que están en el mando de la empresa nos han encargado,
porque no han utilizado suficientemente bien estas técnicas prospectivas y por tanto tienen que estar preparadas para que el resultado de esos procesos de coaching con diferentes personas de la directiva les coloquen en una visión distinta a la que tenían cuando se empezó, ¿no? Disculpas por haberme enrollado demasiado en la pregunta, pero sobre todo quería incidir en lo que me ha gustado tu presentación y lo oportuno que es además para ECOP trabajar temas como estos. Gracias, Renzo. No, gracias también a ti, Ana. Y es que esa mirada, esa invitación que nos hace Renzo a esa mirada y a seguir estudiando y a seguir actualizándonos nos cae de perlas, de verdad que sí. Bueno, aquí tenemos, y gracias, Ana. Bueno, en la cola está Yolanda. Bueno, Yolanda. pensaba darle también un pequeño espacio, dado que me he extendido Renzo. a Renzo para que opinara un poco sobre lo que le digo, sobre todo esta parte final de qué opina de que cómo quizá ese contrato que hemos establecido inicialmente con la organización sobre cuál va a ser ese proceso de coaching que vamos a desarrollar, tiene que ser cambiante por naturaleza y tenemos que irles informando de que acepten igual soluciones o conclusiones o resultados diferentes a los que primero habíamos acordado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, una de las cosas que antes de entrar en el proceso en sí de coaching con la organización, por lo menos aquí en Venezuela, parte del proceso tiene que ser también formativo. O sea, la empresa requiere formación, incluso educativo, para que entienda ciertos caminos, ciertas tendencias hacia dónde va la empresa, porque ¿qué pasa? Los dueños de empresas generalmente no están estudiando esas cosas. O sea, se pierden de lo que está sucediendo en el cambio de los modelos empresariales. Entonces, una de las cosas es ayudarles a tener conocimiento, a tener conciencia, y de ahí que no necesariamente estoy haciendo un proceso de coaching, ¿no? Yo estoy formando, acompañando para que obtenga la conciencia, el conocimiento que me permita a mí posteriormente hacer un proceso de coaching más efectivo, mucho más consciente. Eso que usted decía hace un momento, sí, los modelos empresariales han estado cambiando y muchos no se están dando cuenta de que ya las estructuras antiguas de cómo se organiza la empresa, cómo ser empresa, está sufriendo modificaciones, pero no lo saben. Entonces hay que ayudarles, hay que formar, hay que orientar, hay que decir, por supuesto, si está abierto al proceso. O sea, hay personas que simplemente se quieren quedar donde están, no pasa nada. O sea, ese no es mi cliente, mi cliente es otro. Entonces, pero sí, entonces el contrato, si yo lo hago por lo que nos estamos comunicando, pero yo siempre voy a añadir un poco más, porque quiero que la gente sea educada con relación a eso. No sé si por ahí va la orientación de lo que usted estaba planteando en su pregunta. Sí, sí, que en el fondo es un proceso de aprendizaje, ¿Sí? pero no solo de las personas directivas con las que desarrollamos el proceso de coaching, aparte de para nosotras mismas también como coaches, lógicamente. Claro. Es un proceso de aprendizaje para todas las que participamos, todas las personas, ¿no? Coaches y coaches, pero también es un proceso de aprendizaje para la propia empresa, porque se va a encontrar como resultado de esos procesos de coaching, de sus personas directivas, se va a encontrar con que, hostia, me tengo que plantear las cosas igual de una manera diferente a como me las planteaba antes, ¿no? Y sí, yo tengo 2 años con una empresa, 2 años, y ahora están comenzando a entenderlo. Sí, 2 años. ¿Por qué? Porque estamos construyendo cultura. O sea, estamos creando cultura. Y cultura significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de enfoque. Entonces, crear cultura, imagínense, si cambiar nosotros toma tiempo, imagínate una organización. Gracias, Ana. Gracias. A ti, Renzo. Gracias, Ana. Gracias, Renzo. Verá que este tema es muy interesante, pero en la cual está Yolanda Arenas, después sigue Nur y por aquí sigue... Ajá. Perfecto. Yolanda, ¿cómo estás? Abre micrófonos, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Renzo, por tu contribución. Yo confieso que me he podido conectar, ya estaba iniciada, o sea que ya habéis avanzado, pero he podido ver parte de la presentación. Por supuesto, siempre disfruto de escuchar a Ana Ernesto y a Ricardo y al resto de compañeros porque me lo pone más fácil porque me ayudan a adelantar un poco las reflexiones y recogiendo un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Que a mí me venía, justo hoy estaba en una empresa esta mañana trabajando y justamente planteaba bueno, sabes que en Valencia estamos con Adana, todo, ¿vale? Me imagino que lo habéis nombrado en algún momento. Entonces, de alguna forma, todos, o directa o indirectamente, estamos siendo afectados y, por supuesto, emocionalmente, la riada también se nos ha llevado por dentro, ¿no? Y esta mañana comentaba con este propietario de esta empresa lo retador que se está convirtiendo, y además recogiendo tus palabras, lo de prospectar, o sea, ¿dónde quiero tener yo la compañía dentro de unos años? Porque justo estábamos hablando de eso, porque, bueno, se están diversificando y demás. Y era de que estos proyectos, estas empresas, ¿dónde las quieres ver en los próximos años? Al tiempo en el que el contexto geopolítico, climatológico, etcétera, etcétera, cada vez es más complejo. O sea, Buca, Bani, Tuna, todo eso ya se ha quedado, ya da igual, ya no hace falta acrónimos para entender en el contexto en el que estamos. Mientras hay que seguir planificando y ejecutando un plan que te acerque a ese lugar que has proyectado al que quieres llegar, ¿no? Entonces, claro, manejar esas circunstancias es muy difícil. Siempre lo ha sido, pero en estos años y los venideros, pues desde luego no pinta que vaya a ser más sencillo. Todo eso trasladarlo dentro de las organizaciones, totalmente de acuerdo contigo, Renzo, es de las compañías en las que te dan la oportunidad de acompañarles durante varios años, es donde se puede dejar realmente una semilla que la puedas seguir regando, sembrándola y que puedas seguir recogiendo. Que el coaching, cuando es bien recibido, siempre es positivo. En mi experiencia estos años, desde luego, y por eso soy una defensora y amante, mis compis aquí lo saben, que vamos, no lo cuestiono jamás. Lo único que es esa mirada de la cultura, que también hacía mucha mención ahí Ricardo antes, ¿no? De si no se trabaja esto, o sea, ¿qué es eso que ensambla y que apalanca esto que queremos que sea y cómo queremos llevarlo hacia ese punto de A a B? O se trabaja mucho a nivel interno, o si no es una dana, será una pandemia, un COVID no sé qué, o si no será más guerras, porque bueno, yo trabajo con tecnológicas, con sector industrial, entonces pues el tema del cereal y el tema de la tierra le ha afectado a unos, a otros les ha afectado a nivel de acuerdos internacionales, con otros bufetes, otras relaciones que tienen internacionales con otros clientes, o sea, que en cualquier caso nadie está escapando al contexto en el que estamos viviendo actualmente y creo que nuestra labor, lo poco o mucho que podamos hacer cada uno es vital, siempre y cuando se les plantee y se les explique bien, por lo que decía Ana, de ir actualizando bueno, hemos empezado por aquí, pero es que esto también va a tocar actualizarlo y te tengo que dar KPIs para que sepas dónde estamos, porque a lo mejor no es el punto que tú esperabas o el que creías que iba a ser el natural, sino al que nos ha llevado este momento por el contexto y las circunstancias y lo que también se va descubriendo dentro de esto. Entonces, no sé si resuena con tu experiencia, Renzo, hasta ahora el hablar de esto también, de esta crueldad y dureza del mundo en el que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Sí, 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 gracias, Yolanda. Sí, bueno, yo he pensado en esos eventos imprevisibles o inesperados, porque para no entrar tampoco en alguna polémica, en alguna diatriba, la pregunta es, ¿será que era imprevisible? ¿O será que podía pensarse que se puede evitar? No, hay eventos naturales que no podemos evitar. Lo que se puede evitar es el desastre. O sea, ya es otra cosa y eso es que estas son metodologías que espero que también los gobiernos las puedan tomar para esta cosa porque nosotros lo sufrimos aquí también igualmente. Fíjate que hay una situación con la electricidad aquí en Venezuela por la falta de inversión y eso nos tiene pero muy complicado, tanto que estoy conectado por el móvil cuando todo estaba muy bien para que nos conectáramos por
ordenador. Pero sí, mira, las situaciones con las personas, si un teléfono me está sonando, pero es que está por allá, déjelo allí. Preparamos a las personas, por eso yo hago mucho énfasis en los estados mentales. Al final son personas. O sea, los dueños de empresas, las pymes, son personas que requieren saber cómo manejar situaciones como la DANA o cualquier otra, una guerra o algo así. Entonces, prospectiva no es que lo que yo estoy planeando se tiene que dar. No, es una actitud. O sea, por eso es más una actitud de poder generar otras posibilidades cuando las que tenía no salieron como yo esperaba. Y mantengo esa actitud. Entonces, sí, yo le digo a algunas personas, mire, yo no soy coach de logros ni de éxitos. Y dice, ¿cómo? No, yo también acompaño fracasos. Yo también acompaño dolores. Yo también acompaño tristezas. Y en el mundo organizacional está lleno de muchas situaciones como esa, porque estoy trabajando con personas. Entonces, no se trata simplemente de caer. Por eso yo dije que el coach no es un mundo de positividad. Lo dije al comienzo, creo que tú no escuchaste eso. No es positividad, es posibilidad. Es distinto. O sea, no tampoco caer en un discurso motivacional vacío y hueco, sino en algo más racional. Entonces, sí, es cierto. ¿Va? Estamos con las personas cuando tienen sus logros y están alegres, y estamos también cuando pierden las cosas. Y estamos para ayudarlos a volver nuevamente a proyectarse. Muchas gracias. Lo hemos sufrido. Sí. De nada, Yolanda. Ok, ahora le damos el pase a Nur. Gracias, Yolanda. Nur. A Nur Elcira. Yolanda, te abrazamos desde acá hasta allá, hasta Valencia. Yo me acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, Yulis, muchísimas gracias por la invitación, por estar súper pendiente de nosotros aquí en Venezuela. Grata de conocerte, Renzo, y saber que también eres venezolano. Estamos aquí, Kiko, que es mi socio, mi persona, Yulis y Renzo, venezolano, construyendo puentes con ustedes en España y con españoles, y eso me llena de gratificación de que no solamente lo decimos, sino que lo estamos haciendo. Como acaba de decir Renzo, tenemos ahorita un problema bien fuerte en Venezuela, sobre todo en la isla de Margarita, que es en donde nos encontramos Kiko y yo. Y bueno, tenemos 7 días básicamente con 4 horas de luz y bueno, 20 horas sin luz y esos son los cisnes negros que no podemos predecir. Y aparece, ¿no? Por más que nosotros queramos tener una planificación, no, esos cisnes aparecen igual. Lo que nos ha funcionado muy bien es tener un plan B, un plan C y como decía Renzo, todas las letras del abecedario y no quedarnos solamente con una sola opción y buscar ese sentido de resiliencia, ¿no? Y me acuerdo ahorita cuando estaba escuchándolos a ustedes que tuve la oportunidad de escuchar a la preciosa Elena Espinal en una convención de coaching en Caracas y ella dijo algo que a mí me encantó y dije, bueno, esto valió todo el viaje. Y era que alguien le preguntó en el público que si dentro de 10 años, pues ya el coaching pasó de moda y es algo que ya pues, han surgido otras cosas y los coaches, pues como venimos haciendo las cosas, ya no es funcional o ya no es útil, entonces, ¿qué haríamos los coaches? Y me encantó la respuesta de ella porque ella le dijo, si dentro de 10 años tú sigues haciendo lo mismo y no tuviste esa perspectiva de ver lo que el mundo necesita para tú cambiar y convertirte en ese coach que necesitan dentro de 10 años, entonces date la vuelta y vete. No estás haciendo trabajo, ¿no? Y es eso, pues nosotros en convertirnos mirando hacia el futuro para poder trabajar en el presente, ¿qué queremos? Hoy lo podemos modificar para poder obtenerlo más adelante. Entonces es como ver el futuro, es revivir el futuro desde el presente. Me pareció fantástico, Renzo. Muchísimas gracias. Hice las anotaciones y bueno, espero que podamos seguir viéndonos y compartiendo estos espacios tan enriquecedores. Muchas gracias, Nur. Luz, significa tu nombre. Sí, Luz. Correcto. Sí, luz en árabe. Correcto. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos en el mismo grupo de WhatsApp y es primera vez que te veo. Pensó en coaching. Sí, estoy en el grupo imagínate, de la Sociedad Venezolana de Coaching. Pero por supuesto, qué belleza. Bueno, ahora es que nos estamos conociendo, sí, de la mano. Estamos conociendo y todavía no nos conocemos.
Lo Estas estamos son viendo. las magias de la comunicación, Me las encanta. magias de la tecnología. O sea, Y aquí el puente lo hemos establecido desde, en mi caso desde Bilbao, vamos, desde España, ¿no? Está bien. Sí. Para Está que os así. conozcáis Ustedes nos los están haciendo propios, el puente como es. los propios venezolanos. Perfecto. Sí. Oye, yo si me permitís un pequeño comentario, porque suelo hablar de esto muy de vez en cuando, pero me parece interesante ver qué posibilidades nos da desde la perspectiva, precisamente. Esa pregunta que has dicho, Nur, que le habías hecho a Elena, de si el coaching seguirá dentro de 10 años, la pregunta que me hago es, ¿seremos capaces en menos tiempo que 10 años de buscarle un nombre adecuado a lo que hacemos que no sea coaching? ¿Por qué lo digo? Porque creo que parte de ese problema de si el coaching sobrevivirá o no, y sobre todo desde una asociación como la nuestra, que lo que vela principalmente, como no puede ser de otra manera, es por una formación adecuada y por una calidad en la prestación de estos servicios, que además se identifique muy bien y se diferencie de otras cosas que no son lo que hacemos, ¿no? El problema que tenemos es que estamos usando un nombre tan común, tan genérico, tan usado para otro montón de cosas, de profesiones, de actuaciones, que nos resulta difícil que la gente nos lo compre en el sentido positivo, entendiendo exactamente qué es, ¿no? Entonces, para mí una parte de que esto de la moda del coaching no se pierda en esa vorágine de términos comunes y sin sentido, es que seamos capaces, y aquí lanzo el reto, de buscarle un nombre a nuestra profesión concreta que lo defina mejor y lo diferencie fuera de ese nombre genérico. No sé si solo es una insistencia mía, una obsesión mía, pero creo que eso también va a contribuir a ponerlo en valor, ya que no desaparezca diluido en otro montón de cosas que no saben lo que son, ¿no? Y corto con esto. Yo sí puedo, con vuestro permiso, si puedo aportar algo en ese sentido, y no voy a hablar como formación de coach, porque el coaching lo practico muy poco, pero de la perspectiva de empresario y acompaño a mi gente para hacer crecer mi negocio. Entonces, desde hace cuestión de 4 o 5 años me entró la inquietud de profundizar en el coaching ejecutivo, seguir formándome, pero también hay una necesidad dentro de las empresas que es el acompañar, además de entender. Entonces, nosotros, nuestra labor puede ser que no sea coaching solamente, es acompañar a esa persona, porque al fin y al cabo las empresas es una estructura de muchísimas personas. Entonces hay que trabajar para mí, tres pilares fundamentales. Uno es el coaching ejecutivo, es saber trabajar, sobre todo, yo soy un fan del método Grow, o sea, dónde queremos ir, y hablar hoy para ver hacia dónde vamos. Podemos ser 2, 3, 20 o 100. Eso es aplicable. A partir de 3 personas es aplicable siempre. Segundo, detectar perfectamente los estilos sociales del equipo. O sea, porque como hay por lo menos 4, pues saber exactamente cada uno cómo podemos hablar con él y trabajar bastante bien la comunicación efectiva dentro de la empresa. Pero hay otra cosa que también, no sé si Renzo puede añadir algún detalle sobre esto, es cuando trabajas con las personas y muchísimas veces trabajamos bajo presión. Entonces hay que saber trabajar el tema estrés, porque yo estoy poniendo un reto y tengo que ser lo suficientemente preparado para no transmitir estrés, transmitir más visión que estrés. Sobre todo cuando trabajas con alguien que ya sabe hacia dónde va. Otra cosa es crear cultura, como has dicho, de empresa, y muchas veces cuesta y mucho. Es una especie de entrenamiento. Pero cuando das con un perfil de empresario que sabe hacia dónde va, el trabajo es bastante fácil, pero no deja de ser que le puedes generar algo de estrés. Entonces, trabajando sobre esos tres temas, de ahí podemos cambiar quizás el nombre de coach, vamos a llamarle acompañar. Si juntamos la palabra acompañar con la palabra puente, porque yo qué hago con mi gente como empresario es acompañarle desde un punto hacia otro, desde una perspectiva hacia otra, desde un crecer con un camino bien detallado. Entonces, el puente tiene que estar ahí, el acompañar tiene que estar ahí, y también hay un libro muy bueno que se llama Buda en la empresa, pues el budismo también hay que tenerlo claro. O sea, uniendo esas tres cosas, supongo que podemos sacar un nombre, abrimos un espacio para pensar y sacamos un nombre entre todos.
Pero trabajo tenemos, ya nos vamos con trabajo, Ana. Nos vamos con trabajo. Gracias, Anas. Bueno, ¿qué le decimos a Anas, Renzo, desde tu mirada prospectiva? Bueno, no me voy a meter con el tema del cambio de nombre por ahora. Eso es casi como crear un idioma nuevo. No sé, vamos a llamarlo acompañólogo. Es un acompañólogo, acompañología. Bueno, estamos creando posibilidades, ¿no? Lingüísticas también. Bien, yo hace 3 semanas estuve en Madrid en el segundo Congreso de Prevención del Síndrome de Burnout o del trabajador quemado, agotado. El tema del estrés que estabas diciendo, Anas, de la ansiedad. Ese evento fue organizado por la Asociación de Directores de Recursos Humanos de España y RRH Digital también. Ahí estuve el único coach hablando en el evento sobre el tema del cansancio, sobre el tema del desgaste, sobre el descanso y cómo el coaching puede ayuda a las personas tanto en las políticas de la empresa, porque tiene 2 factores. Las políticas de la empresa, vamos a estar claros, no le vamos a poner toda la carga al trabajador encima, no, hay situaciones o ambientes empresariales que trituran. son muy fuertes tengo algunos clientes de España que viven esas situaciones. Estoy haciendo coaching ejecutivo con españoles en este momento y bueno, viven situaciones muy fuertes. Sí, entonces eso es algo, es un campo, es un tema top para los coaches en este momento. No burnout como tratamiento clínico, no, eso es una intervención clínica que hace la persona con un profesional en el área de la psicología. No, pero los coaches ayudamos a prevenir esa situación. O sea, entonces, sí, las personas bajo un estado mental de ansiedad, de angustia, de desesperación, tienen bloqueos creativos. O sea, los bloqueos creativos o sea, no ven, les cuesta mucho y en ese caso yo no estoy forzando a un cliente o diciéndote, pero dime, pero dame que tú sabes, que tú tienes dentro. No, lo que estoy más bien es cerrándolo. Lo estoy cerrando más todavía, porque el bloqueo creativo existe, es real, no lo ve. O sea, la persona por su estrés le cuesta ver cosas. Entonces, algunos coaches, en mi caso personal, tengo algunas herramientas para ayudar a minimizar ese estado, para poder trabajar pensando en futuro, porque no lo ve. O sea, honestamente, no lo ve. Entonces, no puedo cargarlo de más culpa al cliente de la que ya tiene. Bueno, entonces eso forma parte de eso del acompañamiento también que debemos hacer en esa área. Así que aprendamos a manejar, ayudar a las personas a manejar esa situación. En España hay 600.000 renuncias al año por ese tema, por, por, por salud laboral. 600.000, no lo digo yo, lo dicen los informes que he leído recientemente. Y bueno, pues hay mucho que hablar, Anas. Mejor seguimos. Sí, de todas formas, yo como es un titular tema, y como empresario dejaría también lo de acompañar y sobre todo trabajar lo del pasión y propósito, que eso enciende luces y abre caminos. Cuando realmente el empresario dentro de su organización interioriza la palabra pasión y propósito y empieza a transmitir esto con su gente, yo creo que reduce el estrés al mínimo. Las empresas que se han enfocado en el tema del propósito, del alma de la empresa, o sea, hay un libro, creo que se llama Descubriendo el alma de la organización. Suena como algo religioso, pero no, es que es como ver a la organización como una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos, y cuando enfocamos propósito a nivel organizacional, tú tienes toda la razón, Anas, el ambiente y el clima laboral cambia. O sea, yo he visto cómo el clima, la cultura organizacional
comienza a direccionarse porque dice, existimos como empresa y existimos como trabajadores. Y el trabajador está alineado con los valores de la empresa y sus valores están alineados y sus intereses comienzan a alinearse y la productividad aumenta y todos los resultados que ahí se dan, porque todos viven su propósito. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este es un tema de otro webinar que yo Bueno, trabajo. pero es otro tema, pero está alineado Renzo y Sí. Anás con visión de futuro. Así Eso que da para un cierre de fin de semana. sí. Bueno, Anás, por acá nos coloca Eva en el chat, dice, sobre lo que comenta Anás, creo que es importante haber aprendido a gestionarse y haberse trabajado a nivel de estrés previamente. Anás, tienes trabajo en tu organización. Y total, sí. Qué interesante. Bueno, vamos ya cerrando porque no hay más manos levantadas. Cerramos con Kiko Kiko. tenía la mano levantada. Kiko. Sí, claro, Kiko. vamos a cerrar con Kiko, claro que sí, por eso lo estoy diciendo. Kiko tiene la mano levantada. Saludos, Kiko. Gracias, Julie. ¿Cómo estás? Hola, Renzo. ¿Cómo te va? Hola, Kiko. Caramba, qué placer. La verdad es que hoy hubo tantos temas sobre la mesa que hacer una pregunta aquí es un poco redundante. Pero sí, lo que digo, Ana, de que esto realmente vale la pena hacer un encierro de una semana, porque realmente es interesante. Pero me gustó mucho al principio cuando Julie o alguien más de la organización de COP dijo que iban a hacer el congreso trazando caminos hacia la inteligencia colectiva, o algo así entendí, ¿no? Y esa inteligencia colectiva, yo hace un par de semanas di una charla sobre 50 tipos de inteligencia, ¿no? Y la inteligencia colectiva tiene que ver con la inteligencia cultural y también tiene que ver con la inteligencia empresarial. O sea, la conciencia empresarial, que esa capacidad de todos los colaboradores de comprender la empresa como un sistema y además verse a sí mismo como parte de ese sistema y reconocer la importancia de su trabajo en los resultados de esa empresa, es lo que a la larga logra que la empresa tenga esa creatividad, eso que hablaba Renzo, ¿no? Y eso me gusta mucho y creo, y ese congreso realmente me entusiasma porque está en la misma línea de pensamiento que estamos todos, estamos todos por aquí. Así que me alegro mucho. Bienvenido al Gracias. proceso. Sí, también esa conciencia colectiva empresarial también es importante cuando cada trabajador comprende su importancia dentro de una empresa que también tiene una importancia capital en el país o en el mundo entero. Toda empresa, por pequeña que sea, tiene un rol en la sociedad. Y muchos trabajadores, muchos colaboradores de la empresa no se dan cuenta de eso porque la empresa no tiene esa inteligencia empresarial. Eso es lo que nosotros los ayudólogos, como o acompañólogos, debemos comenzar en las empresas cuando hacemos coaching ejecutivo, cuando hacemos coaching de empresas, porque la empresa realmente, la inmensa mayoría de los empresarios no tiene esa conciencia y por supuesto no se le impregna a la empresa y mucho menos a los colaboradores. Entonces la creatividad se coarta y las posibilidades no se ven. Hay un campo nublado ahí. Pareciera que los puentes se están tendiendo hacia un mar de incertidumbre, o sea, del otro lado como que no hubiera orilla, ¿no? Pero cuando uno va a las bases, cuando uno va a Covey en el segundo hábito de la gente, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice, comenzar con un fin en mente. Bueno, ahí está todo, pues realmente tenemos que tener un propósito empresarial, tenemos que tener un propósito de vida cada uno de los integrantes de la empresa. Bueno, y por ahí esto es un mundo fascinante. Pero nos vamos inspirados, Kiko, con eso que dice que definitivamente es el alma y esa... El alma de la empresa, sí. Señor, y esa inteligencia. Bueno, ¿quieres comentarle algo a Kiko o le damos la palabra a Eva? Gracias, Kiko, por intervenir. Un placer inmenso. Gracias por invitarme.
¿Me toca? ¿Me toca? Bueno, Eva. Soy yo en la Eva, ¿no? Okay. Bueno, encantada de conoceros a todos porque creo que es la primera vez que me voy a conectar así en un webinar de ICOP. Llevo ahí como un año, pico encantada. Y bueno, de aquí conozco a Yolanda porque está en Valencia, ¿no? Y sí que nos conocemos y creo que he visto antes a Ricardo por aquí que también nos conocemos, ¿no? Pero bueno, es como mi primera experiencia. Y además, como os he comentado, me he conectado ya a las 7 y algo, estaba en una formación justamente y por lo que he ido cogiendo. La verdad es que habéis dicho tantas cosas interesantes y tantas cosas de verdad y tantas cosas auténticas que bueno, necesitaríamos aquí, claro, otro webinar para ir aplicando en todo, ¿no? Me ha encantado escucharos a todos. A Renzo no lo he podido escuchar, lo siento, Renzo, creo que lo poquito que las respuestas, creo que habrá sido, supongo que tu intervención muy nutritiva, pero bueno, un poco extrapolando. A ver, yo lo que quería compartir un poco ahora al final es, mira, en relación justamente al dato este que has dado, Renzo, de que el tema del burnout, ¿no? De la gente aquí en España, el otro día en un estudio de Gallup, ¿vale? Que se hizo a nivel europeo, justamente hablaba de que en España uno de cada 4 trabajadores está triste en sus puestos de trabajo, o sea, manifiesta tristeza, ¿vale? Y eso cuadra bastante con los índices de ausentismo laboral que están, bueno, están de los más altos ahora mismo en España. Estaban en como que 1 millón de personas, 1 millón y pico en los puestos de trabajo se ausentan cada día en España por temas varios, ¿no? Esto tiene que ver bastante con lo que yo creo que estamos diciendo, ¿no? Estamos en un momento donde por una parte está el tema de todas estas dificultades que ya habéis comentado, que no voy a nombrar, que están ocurriendo en el mundo y que todo esto pues, nos lleva a plantearnos el futuro, el presente, los miedos, etcétera, etcétera. Este cambio tan rápido, pero al mismo tiempo también está que las compañías en general no levantan el pie del acelerador. Es decir, yo creo que esa parte de cultura que estabais comentando, que es súper importante, yo creo que es lo más, por reincidir, lo más importante al final. Es decir, si no hay una cultura donde se crea en el trabajador, no solamente en los KPIs y en el beneficio, que obviamente tiene que haber, porque si es una compañía, pues si no gana dinero no sigue, ¿no? Pero mientras no se ponga el foco en las personas de verdad en cuanto a que hay que cuidarlas, pues si la gente no se siente cuidada, al final una de dos, o si tiene oportunidad se va, y si no lo que hace es que se quema y está de remedio, pero no estamos poniendo, o la empresa no está poniendo las bases para justamente que esa inteligencia colectiva pues resurja, igual que el propósito. Yo creo que el propósito es algo fundamental, pero yo creo que para que las personas tengan propósito y la compañía, tiene que haber un ambiente adecuado también, porque si uno está quemado y uno está mal, al darte de vamos a generar un propósito es como que me estás contando. Si lo primero es que yo no puedo convivir con este equipo que me está minando la moral todos los días, ¿no? Entonces, hay tanto trabajo por hacer que yo creo que el coaching yo no creo que vaya a morir, al revés, yo creo que a veces se va a necesitar más. Muchos más. Un hombre o no, pues habrá que ir viendo. Pero yo estoy escuchando hace ya mucho tiempo lo de las modas del coaching y en realidad yo creo que ahora estamos viviendo una época en la que cada vez se ven más personas que hacen coaching y más personas que reciben coaching. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que es una profesión que, como decía Ana por ahí, hay tantas otras que interceden, pues a veces tocamos temas que tienen que ver con la psicología, aunque no seamos psicólogos, a veces tocamos temas que tienen que ver con metodologías que a lo mejor la gente puede ser que no le encuadre muy bien lo que es, pero al final si tú le explicas a una compañía, no escuchas, ¿no? Lo que necesita y qué puedes hacer por esa compañía y por sus personas, a lo mejor tampoco hace falta ponerle un nombre. Hombre, en marketing igual sí, pero quiere decirte que al final, yo en mi trayectoria profesional a veces no me he nombrado como coach, pero comentando a la compañía o a las personas en qué podía ayudarles según mi especialidad y en qué no, pues al final confían en ti para hacer ese trabajo y no hace falta tampoco ponerle un nombre. Es mi punto de vista, pero bueno, estoy abierta también a que le demos una vuelta, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que la parte, aunque en la parte de la perspectiva no la he estado escuchando, interpreto que es como estar mirando hacia el futuro, pero desde un punto de vista de qué podemos hacer, ¿no? Yo también lo relaciono mucho con el tema de la adaptación. Es decir, las empresas creo que tienen que ser más adaptativas. Es decir, no pensar que como las cosas están cambiando en el mundo, pues para seguir ganando dinero ellos tienen que hacer
cosas donde se destruya pues esa parte de sociedad colectiva que hay en una organización, porque al final las empresas tienen que estar dando a la sociedad también, ¿no? Son núcleos donde la gente genera riqueza, donde la gente convive, donde la gente está. De alguna forma, esa cultura de que la empresa es algo más que un ente que da servicios o productos y da beneficios, sí que a nivel de marketing parece que está ahí, pero luego ves que no es tanto, porque aquí en España, cuando ves que hace un año los bancos para poder asociarse han tirado a miles de personas a la calle, obviamente que ahí no han mirado las capacidades ni los propósitos, han mirado los números de la cuenta de explotación y han dicho, si queremos seguir dando a los accionistas tanto... Porque ese es su propósito. Hacer dinero. Aunque tengan en letras grandes y de oro otros propósitos declarados, el problema es cuando ese es el propósito real. Ese es el propósito, así mismo. Bueno, Eva, ya tenemos que ir cortando porque ya estamos sobre la hora. Por resumir, solo era un poco por presentarme y un poco compartir. Realmente todo lo que habéis dicho, yo creo que la mayoría de cosas estamos todos pensando lo mismo, que estamos alineados ahí como personas que nos dedicamos al acompañamiento, como decía Ana. Ana, sí. Y de lo que se trata yo creo que es de, bueno, seguir teniendo encuentros para, bueno, ir viendo en qué cosas podemos ir dando un saltito más, ¿no? El que emerja algo más de cada situación o de cada relación que tengamos. Un poco, pues nada más. Gracias. Claro, y bueno, y definitivamente me quedo con eso que decía Eva, de que necesitamos más coaches, necesitamos más coaching en el mundo. Y esto también fue, y aquí sí lo valido con las reflexiones de nuestros congresos anteriores, cuando hablábamos de reputación, de lo valioso y lo necesario que era la reputación del coaching para la prosperidad, la continuidad y la sostenibilidad del coaching. Esos fueron de los mensajes finales que recopilábamos en nuestros congresos anteriores. Sí, bueno, necesitamos más y mejores coaches. Más y mejores coaches, así mismo. Bueno, y sabes que también un poco lo que nos decía Renzo, abrir estos espacios de aprendizaje, de conversación, de expresar y de aprender. Abrir estos espacios es sumamente fundamental para el crecimiento del coaching y para el crecimiento de nuestra profesión. Yo de verdad, es para mí un honor decirles que, bueno, los esperamos el próximo lunes, porque el lunes 25 ya comenzamos con nuestro congreso. Vamos a tener esta próxima semana, desde el 25 al 28, tenemos nuestro congreso, como lo llamamos, en este año 2024, Cruzando Puentes, Construyendo Puentes. Y recordarles que a su correo les va a llegar, por supuesto, los datos, toda la información para conversar con Renzo, seguirlo y conocer mucho más de su obra. También les va a llegar la grabación de la ponencia de hoy y el PDF que nos preparó Renzo con tanto cariño para este webinar, así como también la promoción de los últimos días que nos quedan ya para poder disfrutar del congreso. También la tendrán esa promo especial en sus correos. Así que nos queda simple y llanamente decirles muchísimas gracias por asistir a este último webinar que hacemos desde ICOP, todo el comité, a Pilar, que está por aquí, Pilar está aquí, Pilar y Glorita, que son Pili y Glorita, que son de los staff, y todo el comité. Ricardo, gracias por acompañarnos, Marisa Felipe, César, Pilar Colilla, nuestra presidenta, y yo, Julie Rondón, que estamos aquí para decirles que muchísimas gracias. También gracias a Ana, que es nuestra vicepresidenta de la Junta Directiva de ICOP, a ti Renzo por acompañarnos y a todos los que de verdad dijeron hoy presente a este webinar para hablar de eso tan hermoso que es construir puentes y mirar al futuro con esa mirada que nos regaló Renzo Salazar. Gracias Renzo por cruzar el puente del océano y acompañarnos, y a pesar de las dificultades hiciste posibilidades, lo hiciste posible y aquí estás con nosotros, sin luz eléctrica, sin wifi, pero aquí estás con nosotros acompañándonos. Esa es definitivamente la voluntad de los hombres y de las mujeres que requiere el mundo. Personas que no tengamos recursos, pero aquí estamos. Muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos en ICOP y los esperamos en el próximo congreso el día lunes
25. Ya comenzamos a las 3 de la tarde, hora de Madrid, España. Estaremos con ustedes abriéndole las puertas para empezar a cruzar el puente nuevo de la integridad, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva. Gracias a todos por estar. Nos vemos en el Congreso.